Muy bien, tengan todos y todas muy buenos días. Antes de dar inicio a la sesión, por favor, aprovechamos en solicitarles que los teléfonos celulares de pronto los coloquemos en modo vibrador, porque de esta manera vamos a tener una reunión más fluida, que no se verá interrumpida por algunos ruidos que de pronto por alguna comunicación urgente distraigan a los expositores. Sí, bien, muy amables. Gracias por su apoyo y ahora sí, entonces, sean bienvenidos a la presentación del Índice Económico de Comercio y Servicios, con las siglas ECOS, de agua en el sector hoteles y restaurantes. Este estudio, esta nota informativa y técnica, ha sido preparada en conjunto gracias al aporte de la SUNAS, la Universidad del Pacífico y también de la Cámara de Comercio de Lima. Dicho esto, queremos darles la bienvenida al señor Jaime García, quien es director de la Cámara de Comercio de Lima, para que nos brinde la bienvenida aquí en este nuevo ambiente. Muy buenos días, lo recibimos con un caluroso voto de aplausos. Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a la Cámara de Comercio de Lima. Me dirijo a ustedes. Ha querido el presidente Roberto de la Torre, no ha podido asistir. Le hubiera gustado a él participar porque él ha sido una de las personas que ha impulsado también mucho esta relación con la universidad, con SUNAS, y que es muy importante para nosotros y esperemos que este sea un primer paso para probablemente futuros estudios que se hagan más adelante. Me es grato darles pues la más cordial bienvenida a este evento en el que la SUNAS presentará la nota técnica Análisis de consumo de agua como insumo crítico para la economía peruana, sector hoteles y restaurantes en Lima Metropolitana, un estudio que se ha hecho entre el año 2018 y 2025, el cual estamos seguros constituirá una herramienta fundamental para el manejo eficiente de este recurso tan importante para nuestras actividades. Hoy en día, cuando la competencia es global y los mercados son cada vez más exigentes, la eficiencia en el uso del agua no es solo una cuestión de responsabilidad ambiental, es sobre todo una estrategia empresarial. Cada metro cúbico ahorrado o bien utilizado de este recurso representa menores costos operativos, mayor capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos como el Niño y una ventaja competitiva en el mercado que premia la sostenibilidad. Hay quienes consideran que el agua es el recurso invisible de la economía, pero sin ella nada funciona, ni la cocina, ni la lavandería, ni la experiencia del cliente. La gestión del agua es tan importante como la gestión financiera o de personal, porque un hotel que mide su consumo de agua por habitación o un restaurante que controla su uso por cubierto no solo optimiza gastos, sino que también transmite confianza, calidad y compromiso con sus clientes. A veces damos por sentado que el agua está allí, que basta con girar la llave para contar con el servicio. Parece automático, pero no es así. Se trata del insumo más crítico de nuestras operaciones, porque detrás existe la infraestructura, gestión y un recurso que puede agotarse. Por ejemplo, ¿qué sería de nuestros hoteles y restaurantes si no tuviéramos agua segura y suficiente para atender la lavandería, la cocina o realizar labores básicas de limpieza? Seguramente muchos lo hemos sufrido cuando por alguna razón se produce un corte de agua. Si dura horas, estas parecen interminables porque paralizan por completo nuestras actividades, pero si se trata de una escasez prolongada de días o semanas, se puede comprometer la viabilidad misma de nuestros negocios. Corresponde al Estado el papel de garantizar que este recurso se administre de manera justa, transparente y sostenible, a través de políticas que faciliten la inversión en tecnología, de reutilización y tratamiento, además de incentivos para la eficiencia hídrica, reglas claras que aseguren equidad en el acceso, especialmente en las zonas de alta presencia turística. Por ello es muy importante el papel que desempeña SUNAS, que no solo supervisa el servicio, sino que también impulsa instrumentos como la nota técnica que hoy nos va a presentar, para que el sector privado tome decisiones informadas y sostenibles. Desde nuestro sector podemos aportar
adoptando prácticas de ahorro tan simples como instalar sistemas de recirculación, griferías eficientes y programas de reutilización de agua, de ropa de cama, bienes implementados y que reducen significativamente el consumo. También podemos capacitar a nuestro personal en la reducción de desperdicios, así como educar a nuestros huéspedes y comensales en iniciativas sostenibles que no son costosas, sino que son una inversión. El agua, al mismo tiempo, un activo económico y un bien común. Si la cuidamos de manera eficiente, aseguraremos la continuidad de nuestras operaciones, protegeremos la salud pública y reforzaremos la imagen del Perú como un destino responsable y competitivo. Hagamos el uso eficiente del agua un eje estratégico de nuestra gestión, con visión, coordinación con el Estado y compromiso real. Podemos con seguridad transformarlo en un diseño en un desafío, este desafío en una oportunidad. Cuidar el agua no es solo una obligación y un deber moral que promueven algunos ecologistas, es una exigencia que nos compromete a todos y es la mejor inversión que podemos hacer para asegurar el mañana de nuestros hoteles, de nuestros restaurantes y en definitiva de nuestro país. Si logramos que el turismo peruano sea también ejemplo de sostenibilidad hídrica, no solo atraeremos visitantes, también ganaremos respeto y liderazgo internacional. Los invito a asumir un reto concreto, reducir el consumo anual del agua en nuestros negocios. Pongan ustedes la meta. Podemos empezar con un 5% en el primer año, avanzar hacia un 10% en el segundo año y así seguir creciendo en eficiencia. Cada paso cuenta, porque este esfuerzo sostenido será la mejor señal de que este evento no queda en palabras, sino que se transforma en acciones tangibles, en resultados medibles y en un compromiso compartido por el bien común, por la competitividad de nuestro sector y por el futuro de nuestro país. Finalmente quisiera nuevamente felicitar a SUNAS, a la Universidad del Pacífico, por esta iniciativa. Creo que es un primer paso, conversábamos hace unos minutos, la idea de este estudio es ampliarse hacia otros sectores y ampliarse también hacia otras ciudades, ¿no? Porque por ahora, digamos, se está haciendo solamente en Lima Metropolitana, pero sin embargo, cuando contemos con esta información en el futuro en otras ciudades y en otros sectores económicos, con seguridad será un aporte muy importante para los negocios, para establecer nosotros mismos estándares y sobre todo para cuidar el agua que tanto necesitamos en un país donde la mayor parte de la actividad económica se desarrolla en la costa, que es una costa árida, con serias limitaciones de acceso a agua. Y sin más, pues, nuevamente la bienvenida a todos ustedes a nuestra Cámara de Comercio de Lima y les deseo el mayor éxito para el desarrollo de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Jaime García, quien es director de la Cámara de Comercio de Lima, por esta amable y cordial bienvenida aquí. Y vamos a comenzar entonces conociendo previamente un poco más de qué es el Centro de Análisis y Monitoreo de la Información del Agua Potable, más conocido por sus siglas como CAMI-YACU-SUNAS, porque desde este centro es que nacen estas ideas para la investigación. Y para conocer un poco más del CAMI-YACU, presentamos a Roy Cóndor Guerra, quien es el coordinador de esta área. Roy, muy buenos días, bienvenido. Hola, hola. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la participación. El día de hoy quiero contarles acerca de lo siguiente. Primero, para empezar mi presentación, quiero que por favor todos podamos ver la imagen que se está proyectando y me ayuden, ¿no?, a identificar cuál es el factor común, qué es lo que se repite en cada una de las actividades que están observando, ¿no? Yo creo que es una actividad un poco complicada, pero vamos a la siguiente imagen, una siguiente imagen. Esta imagen, la anterior era una imagen de un restaurante, ahora esta imagen es de un hotel. Y también, nuevamente la pregunta es, ¿cuál es la imagen que se repite, perdón, cuál es el factor que se repite en toda la imagen, en cada una de las actividades? Bueno, exactamente. Probablemente alguno de ustedes haya pensado que en la imagen anterior, en el restaurante, era
que era solo todo varones, y en esta imagen todo mujeres, pero no, no es así, sino que en verdad el factor que aparece en ambas imágenes es efectivamente el agua potable. Una pequeña palabra, pero que significa bastante para nosotros, ¿no? Porque estamos hablando del agua que es captada de una fuente, por ejemplo, un río o un pozo, que es tratada, purificada, desinfectada y que es distribuida hacia nuestras conexiones, hacia un local comercial, hacia un restaurante, hacia un hotel, hacia nuestras casas. Todo ese esfuerzo que se realiza, ¿no?, tiene una implicancia y, como lo mencionó el director, pues es algo que nosotros tenemos que conservar. En aras de eso, y aquí es donde viene lo importante, ¿no?, o lo interesante, que el consumo del agua potable está muy relacionado con la actividad económica. Si nosotros vemos, por ejemplo, restaurantes, vemos hoteles donde hay una mayor cantidad de clientes, un mayor movimiento, esto significa definitivamente que va a haber un mayor consumo de agua, dándonos una pista de la dinámica económica, ¿no? Y no solo eso, sino que si nosotros pudiéramos saber cómo es el consumo de un sector en particular, en este caso de hoteles y restaurantes, puedo saber si la variación de mi actividad económica, de una empresa, de un hotel, un restaurante, ¿no?, se debe a factores propios de la empresa o en general del sector, brindando, pues, digamos, o incentivando a ajustar nuestras estrategias y acomodarnos a cómo vamos a desarrollarlos. En aras de medir el consumo de agua, y no solo eso, ir un poco más allá, ver que el consumo de agua está estrechamente relacionado con la calidad del agua, es que nosotros en la SUNAS hemos desarrollado el Centro de Análisis y Monitoreo de Información del Agua Potable. Este Centro de Análisis y de Información lo que busca es sistematizar información, generar herramientas de toma de decisiones y monitorear esta información y generar las alertas oportunas. Por ejemplo, un dato interesante es que se ha podido cuantificar que a nivel nacional, del 100% de interrupciones que hay, el 70% son imprevistas, ¿no? Eso condiciona bastante la actividad económica. Y no tenemos que ir muy lejos en otras ciudades, sino en misma Lima metropolitana hay zonas donde la falta de agua de forma imprevista puede condicionar actividades como restaurantes, hoteles. Bueno, eso es el Centro de Análisis y Monitoreo. En aras de contribuir a esta discusión es que se han elaborado herramientas que van a permitir, ¿no?, entender la multidimensionalidad del agua. En ese sentido, quiero darle pase a Gerald para que pueda exponer el documento que se ha trabajado junto con la Cámara de Comercio y la Universidad del Pacífico en aras de promover herramientas para la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roy. Y como mencionaste, ahora corresponde conocer al detalle la nota técnica denominada Análisis de consumo de agua potable como insumo intensivo para la economía peruana, sector hoteles y restaurantes en Lima Metropolitana, desde los años 2018 hasta el 2025. Y contamos con la presencia de Gerald Eilers Romero, especialista en gestión de datos para la regulación de Camillaco Eilers. Buenos días, bienvenido. Por favor, también de ser posible, desde acá del podio, enfoque, tenemos el pasador y un poco de agua. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por el pase. Gracias también, Roy, por la pequeña dinámica que seguramente nos ha despertado en esta mañana tan temprana de este evento. Sí, me gustaría empezar diciendo justamente que el índice que nosotros tratamos de proponer nace a partir justamente de la idea de que la economía nace justamente también y responde a usos también de incentivo de agua, ¿no? Yo quisiera empezar también diciendo que el inicio de este trabajo ocurre justamente a través de, por ejemplo, este caso, ¿no? Nosotros tenemos acá ahora un catering que se va a presentar más adelante. Seguramente todos están entusiasmados ahora, pero ese catering justamente ha venido gracias también a la Cámara de Comercio por su gentileza, en el cual
ha habido un trabajo no solamente de personal, no solamente un trabajo de logística para traer las cosas, comprar los ingredientes y todo, ¿no? Sino también había un trabajo manual, por ejemplo, de lavar los platos si se han usado el día anterior. O sea, ha habido un trabajo también de... Ah, perdón. Sí, mejor creo, ¿no? ¿Se escucha mejor? Gracias. Un trabajo de lavar los instrumentos. También había un trabajo, por ejemplo, las personas que están entregando también se han lavado las manos para poder hacer la entrega de los productos, espero. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también ha habido todo un trabajo de también el lavado de los alimentos. Entonces, ¿y eso ha ocurrido por qué? Porque justamente han tenido el trabajo, han tenido la necesidad de hacer toda esta logística, porque han sido contratados para el evento de hoy día, ¿no? Imaginemos que no hubiese habido este evento. Imaginemos que hoy día estuviésemos todos en nuestras oficinas. No habría el catering. El catering no tendría que haber usado el agua potable para poder lavarse las manos, para poder lavar los platos, para poder entregar, por ejemplo, el cafecito, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa instancia, nosotros decimos, ¿no? Entonces, si el catering ha necesitado todo este trabajo de agua potable, todo este consumo de agua potable, ¿qué pasaría si esto lo llevamos a un análisis más grande, ¿no? En primera instancia, por ejemplo, decimos que si hoy día el catering tiene 5 eventos, ¿ok? Pero mañana tiene 10 o 15, entonces va a utilizar más agua, ¿ok? Estos cambios justamente en el consumo que puede haber el agua también nos dice que puede haber más eventos para el catering, ¿ok? Este catering, la idea justamente es, viene de un trabajo de este uso. En aras de esto, justamente queremos expandirlo a algo mucho más grande, como puede ser empresas, que puede ser hoteles y restaurantes, que puede ser, por ejemplo, el sector de bebidas, el sector de textiles, ¿no? En aras de eso, justamente la idea es hacer un índice que responda a esto, ¿no? Entonces, ya empezando con los objetivos de la nota técnica a partir de esta introducción, nosotros como SUNAS queremos proponer un índice que vincule la relación entre el consumo de agua y la actividad económica del país. SUNAS, justamente en su esencia, no solamente sabe por qué es tan importante el agua, ni cuáles son los beneficios del agua, ¿no? De los beneficios que pueden ser, por ejemplo, educativos, en la salud, en el trabajo, etcétera, sino también qué indica o qué significa el uso de este agua. A partir de eso, justamente el uso de este agua puede indicarnos también que la actividad económica está incrementándose o decrementándose también. ¿Ok? Entonces, justamente nosotros lo que queremos es construir el índice económico de comercios y servicios, o más coloquialmente llamado ECOS, para el sector hoteles y restaurantes. Más adelante vamos a conversar por qué justamente se ha usado en esta primera edición lo que es hoteles y restaurantes, y justamente y sus subsectores en Lima Metropolitana y el Callao. Entonces, y no solamente eso, sino también queremos dar un paso más allá. Nosotros lo que queremos también es poder proyectar este índice como indicador líder en la actividad económica en lo que es comercios y servicios. Ok, entonces justamente, ¿no? Ya sabemos qué es lo que queremos hacer y también sabemos por qué lo queremos hacer. La pregunta es, ¿por qué hemos iniciado con hoteles y restaurantes, ¿no? A la hora de hacer el análisis de cuáles son los sectores de uso más intensivo de lo que es agua potable, hemos hallado varios sectores, ¿no? Uno puede ser comercio, educación, textil, salud y hoteles y restaurantes, ¿ok? ¿Por qué hemos decidido por hoteles y restaurantes y no los otros? En primera instancia, porque tenemos, por ejemplo, educación y salud, son sectores que son no tan movidos por la actividad económica, porque al final de cuentas son un poco más inelásticos, dado que todos tenemos que seguir estudiando. Por ejemplo, ha pasado el COVID y la mayoría sigue estudiando, tal vez de casa, pero hemos seguido estudiando. Todos hemos también tenido que utilizar servicios de hospitales, por ejemplo, bueno, más cantidad en esa instancia, pero no es tan movido como puede ser, por ejemplo, usos como, por ejemplo, lo que hubo con hoteles y restaurantes, ¿no? Otro de los motivos también por lo cual hemos utilizado este sector es porque la información, y como Kamiyaku, el eje central de nuestro trabajo es la información, la transformación de la información y también la disponibilidad de información que puede existir a lo largo del país. Justamente en comercios, como puede ser, hay ya mucha variabilidad en la cantidad de empresas que pueden existir, ¿no? Nosotros hemos utilizado una información para lo que es hoteles y restaurantes de las empresas top del país con más facturación, que tiene más facturación en el año 2024. Hemos hecho un análisis pequeño en el sentido de que se ha tomado esas empresas
porque tomamos en cuenta que pueden ser representativos para el cálculo de la actividad económica en el sector. Una suerte justamente de un índice como puede ser el ejemplo del Standard & Poor's en Estados Unidos, para lo que es la bolsa. Nosotros queremos ampliar, queremos utilizar la cantidad, no poca, pero sí necesaria, para lo que es el seguimiento de la actividad económica, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que no utilicemos solamente las empresas que se encuentran en esta base de datos, sino utilicemos todas, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis día a día, mes a mes o trimestre a trimestre, de todas las empresas que pueden entrar o salir de la base de, en este caso, por ejemplo, Sedapal, ¿no? Que justamente son las que nos dicen cuál ha sido el consumo mensual de las conexiones a nivel de Lima. Okay, imaginemos que tengamos que hacer ese seguimiento, tendríamos que ver quiénes salen, quiénes entran, y para el consumo que está medido tal vez no sea suficientemente representativo. En esa instancia, justamente, nosotros hemos utilizado las empresas, que son más o menos unas 116, que pues llevan al consumo total de lo que es el agua potable en Lima, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto es de esas empresas, cuánto es el total de consumo del agua a lo largo de todo la provincia de Lima y el Callao? Justamente las empresas top del sector hoteles y restaurantes consumen un total del 80% del agua potable en el sector, ¿no? Entonces ya tenemos que esas empresas son representativas de todo el uso, porque de no ser así, pues no se podría trabajar un índice dado la poca representatividad, y no podríamos utilizar todas las empresas, como les dije, porque pues sería muy difícil hacer el seguimiento y monitoreo de todas, ¿no? En ese sentido, ya haciendo la separación por su sector, hemos encontrado que en hoteles el consumo de estas empresas, de las 42 empresas, hace un total de consumo de 68% del agua potable, mientras que en restaurantes el consumo de 74 empresas o cadenas consumen el 86% de todo lo que es el agua potable a nivel de Lima Metropolitana y el Callao. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que se quiere hacer, por qué se quiere hacer, con quiénes vamos a empezar. La idea siguiente justamente es poder hacer análisis estadísticos de esta información, ¿no? Esta información nos dicta justamente que el consumo de agua potable en hoteles y restaurantes tiene una proporción muy similar a lo largo del tiempo. Podemos ver, por ejemplo, en el 2018 que hay un total de más de 1,5 millones de metros cúbicos de agua potable consumidas en ambos sectores, casi parecidos. Ya en el 2025, por lo menos en el primer semestre, ya hemos llegado a más de la mitad de eso. Pero podrán ver justamente que ha habido un cambio en las proporciones, ¿no? Es medio sutil, pero igual se puede notar que pues empezó con hoteles consumiendo menos, pero ahora último el consumo de hoteles es mayor. Más adelante vamos a ver, tal vez podremos tomar en cuenta por qué ha pasado esto. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, justamente como le decía, 42 hoteles y 74 restaurantes, cada uno ha consumido en el primer semestre del 2025 más o menos 500,000 de metros cúbicos de agua potable. Entonces, la pregunta es, si tengo menos hoteles y más restaurantes y tengo más o menos el mismo consumo, lo más probable pues es que no haya una misma distribución de lo que es el consumo del agua potable por cada empresa. En ese sentido, podemos ver justamente que de acuerdo a un análisis por subsector y por cuartiles, el primer cuartil, el cuartil 4, perdón, que es justamente las empresas que más consumen agua potable, en hoteles consumen más o menos en promedio 2.000 metros cúbicos de agua potable, mientras que en restaurantes es un poco menos de 500. Esto significa que por cada empresa grande o cada empresa que consume un montón de agua potable de hoteles, consume 4 veces más que un restaurante grande o de los que más consumen, ¿no? Esto da pie justamente a lo que hemos visto anteriormente, que es la proporción casi igual de agua potable en ambos sectores. Ok, entonces ya pasando ya a un ámbito más económico, podemos ver justamente que el consumo de agua y el valor agregado bruto del sector se mantienen en una relación positiva. Podemos ver en el eje X que el valor agregado bruto en millones de soles, pues mientras va creciendo en los últimos años, sin contar el 2020 por obvias razones, mientras más crece el valor agregado bruto, más crece lo que es los miles de metros cúbicos, perdón, de agua potable consumida. Okay, por lo tanto, se evidencia una relación positiva entre el consumo de agua potable del sector y su valor agregado bruto de Lima Metropolitana. Ok,
Entonces, ya teniendo en cuenta todos los antecedentes, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ya llega ya la parte de la creación del índice. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos creado justamente el índice ECOS a partir de la información de consumo de agua potable, pero no solamente eso. Podrán ver justamente en el primer gráfico que se encuentra no una proporción igual entre lo que es restaurantes y hoteles, porque también el índice, y vamos a verlo, vamos a ampliarlo más adelante, que el valor agregado más importante del índice es que se puede desglosar en varias partes, como para poder nosotros, porque dado que tenemos el consumo a nivel más atómico de cada conexión, podemos también hacer un índice por cada grupo disponible. ¿Ok? Pero a la pregunta que estábamos viendo hace un momento, ¿por qué ahorita podemos ver que la franja naranja es mucho más grande que la franja azul? Bueno, si ambos subsectores más o menos representan lo mismo en metros cúbicos, ¿cómo es posible que haya esta diferencia a la creación del índice? Bueno, no solamente como le estaba explicando, la idea del índice es poder responder quién consume más, sino cómo representa esta información en el consumo y en la actividad económica a lo largo del país, en este caso Lima. Justamente hemos utilizado ponderadores que sirven justamente para tener esta clasificación. Esta clasificación y estos ponderadores vienen a partir de la información de los mismos ponderadores que utiliza INEI para poder calcular el PBI. ¿Okay? Esta información justamente lo hemos utilizado dado que como queremos vincular el consumo de agua potable a la actividad económica, también es la idea justamente utilizar información que pues utilizan los gestores y que mayor implicancia tienen en la actividad económica del país. ¿Ok? Muy aparte de eso, ya viendo lo que es la evolución del índice trimestral, podemos ver justamente la caída que ocurrió en el segundo trimestre del 2020 y su recuperación hasta el 2024. Justamente esta recuperación se ha mantenido recién en el índice en el finales del 2024. Es decir, hasta el 2024, hasta el último trimestre del 2024, no habíamos tenido el mismo consumo de agua potable, bueno, o en valor índice, de los que teníamos antes de la pandemia. ¿Okay? Y esto también se puede ver a nivel de variación porcentual, que justamente es el índice que a veces utilizan para lo que es el PBI y otros indicadores económicos. Podemos ver justamente que ha habido el descenso en el 2020, un crecimiento acelerado a principios del 2022, pero ya una estabilidad a partir de del primer trimestre del 2023. Esto indica justamente este estancamiento, podría decirse que está habiendo ya un crecimiento más estable, pero un crecimiento de todos modos. ¿Okay? Y justamente ahora vamos a pasar a la parte en la cual se hacen los desgloses, como les estaba comentando. La parte de restaurantes vamos a pasarlo la parte de hoteles primero vamos a pasarlo a un nuevo gráfico porque yo no puedo hacer, a simple vista, ver lo que es hoteles está un poco difícil porque está en una escala mucho menor, ¿no? Pero lo que justamente hemos realizado es pasar esa parte, por eso también los ejes están a niveles del anterior gráfico. Podemos ver cómo ha sido la evolución de cada subsector, igual con la variación porcentual de este subsector, ¿no? Podemos ver también esa caída, que no es tan preponderante como en la anterior, pero no solamente hemos tenido una recuperación a finales del 2024, sino estamos alcanzando niveles superiores. Es decir, que el sector hoteles no solamente se ha recuperado, sino que avanza más de lo que estaba antes de prepandemia. De la misma manera podemos ver en la variación porcentual que se llega a un descenso de menos 40% al principio del 2020, pero ya se tiene un crecimiento no pegado a cero, sino un poco más arriba para poder saber que se está recuperando a niveles mayores. Por otro lado, tenemos el subsector restaurantes. Este subsector sí tiene una caída más preponderante, y no solamente tenemos una recuperación no tan alta como la anterior, sino es que todavía no se han llegado a niveles tan estables como antes del 2020, ¿no? En esta instancia, justamente, nosotros podemos ver también en la variación un descenso mayor que el 40% que vimos en el sector hoteles, y esa recuperación justamente da pie a que se tenga justamente ahorita valores cercanos a cero para el crecimiento de los últimos trimestres. Y como les estaba comentando, no solamente podemos hacer el desglose por lo que es el subsector, sino también podemos hacer el desglose por el tamaño de la empresa. Esto da justamente la ayuda un poco más atomizada de lo que se puede hacer con este índice. Este índice también podríamos ampliarlo a otros ejes, como podría ser el departamento, el distrito, etc.
Este trabajo justamente indica en el análisis por tamaño de empresa que la información justamente del índice es más errático, por decirlo así, en lo que son empresas pequeñas y medianas, porque tenemos más altos y más bajos que lo que se puede ver en la línea más celeste, ¿no? Que solamente que son las empresas grandes. Ok, entonces ya creado el índice, ya como les estaba explicando en los objetivos de este trabajo, después de haber trabajado en la creación, en los ponderadores, en el desglose de cada uno en cada uno de los ejes que estábamos viendo en ese momento, ahora viene el siguiente paso, ¿no? Es decir, un paso más adelante, que es el de proyectar. En esa proyección tenemos, a partir de un análisis econométrico que utiliza la misma serie de tiempo para poder modelarse, tenemos justamente una proyección del crecimiento para el siguiente trimestre, que bueno, es un trimestre que ya va a acabar ahora en septiembre, de un crecimiento del 2% del índice ECOS, ¿no? Para el tercer trimestre del 2025. En esa instancia podemos ver justamente que esa variación no solamente, y la proyección no solamente se puede hacer a nivel agregado, sino también desagregado para cada subsector. Podemos ver justamente que el de restaurantes se va a incrementar en 2%, mientras que en hoteles se va a ver un incremento mayor de 6% a partir del análisis econométrico que va por detrás, ¿no? Dado este paso hacia adelante que hemos visto del índice ECOS, que nos da pie a decir que, pues, podemos estimar cuánto se va a consumir en agua potable, también queremos hacer un análisis también un poco más econométrico y estadístico de cómo esto se vincula a la actividad económica. A partir justamente del PBI sectorial, el PBI del sector hoteles y restaurantes, hemos hecho un pequeño análisis de entre los niveles y del nivel del PBI y el índice ECOS en el primer gráfico. Esto nos da pie a ver justamente de manera visual de un inicio que, si bien es cierto, el PBI sectorial tiene un trabajo más estacional, pues ambos van hacia la misma línea, ¿no? Ambos tienen la misma tendencia de baja y de subida en sus mismos momentos. Eso da pie también visualmente en primera instancia a decir que el trabajo se ha realizado, el uso del consumo de agua potable da pie a una mayor o menor PBI. Sin embargo, no solamente hemos realizado un análisis con gráficos, sino también hemos hecho un trabajo y un análisis de cointegración. En este análisis de cointegración, como podemos ver en el título, ya lo pueden ver también en la nota técnica, se ha hecho un análisis para poder probar que existe una relación a largo plazo del índice ECOS con el PBI del sector. Esto también podemos verlo a partir de las variaciones porcentuales del PBI y la variación porcentual del ECOS, que es lo que vimos en un inicio, el cual justamente podemos ver la caída del crecimiento desacelerado, porque después de lo que ha ocurrido después de pandemia, pero también ya un índice, un crecimiento que va entre el 0 y 10% en ambos porcentajes, ¿no? En ambas variaciones porcentuales. Entonces, ya habiendo visto qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, con quién estamos empezando, qué es lo que se ha hecho, que es el índice justamente, cómo vamos un paso más adelante con la proyección, queremos justamente decir cuáles son las conclusiones que hemos llegado hasta aquí y también cuáles son los siguientes pasos. En un inicio, justamente el índice ECOS permite el análisis de la dinámica del consumo de agua potable con la capacidad, como le estaba explicando, y el valor agregado que tiene este índice de poder hacer la desagregación no solamente por lo que es el subsector, sino también hacer la desagregación por el tamaño de empresa y pensar a futuro, por ejemplo, hacer una desagregación por distrito, dado que tenemos toda la información disponible para estas conexiones, para estas empresas. Y también inclusive podemos verlo a nivel nacional cuando lo vamos tal vez a nivel departamental. ¿Okay? El índice ECOS, como hemos visto, se proyecta en hoteles y restaurantes en un 2.9% para el tercer trimestre del 2025, lo cual justamente es un dato que podrían utilizar los diferentes actores en el sector para la toma de decisiones. De la misma manera, y para terminar justamente esta presentación, el consumo de agua potable de Lima Metropolitana y el Callao y el PBI, como estaba explicando, tienen una relación a largo plazo. Por lo tanto, puede ser utilizado como indicador líder en las proyecciones macroeconómicas de los sectores intensivos del agua potable. Eso es con respecto al índice ECOS, pero no solamente queremos ver justamente lo que se ha hecho para el día de hoy y qué es lo que se ha trabajado en la nota técnica, sino también queremos ver cuáles son los siguientes pasos, no solamente
para el índice, sino para Camillaco y para SUNAS. Justamente la idea es comprometernos a reportes trimestrales que justamente nos ayuden para poder tener el índice ECOS a nivel de Lima Metropolitana y el Callao. La idea justamente es culminar el año con este reporte trimestral de sectores, no solamente de hoteles y restaurantes, sino también de textiles, alimentos, bebidas, entre otros. Y para poder complementar este reporte trimestral es empezar tener el siguiente año ya un reporte no solamente para Lima Metropolitana y el Callao, sino también para las distintas principales capitales distintas ciudades del Perú. ¿Okay? Justamente la idea es empezar, por ejemplo, con Arequipa, Cusco, Piura, San Martín, entre otras, porque justamente son donde se encuentran las empresas más grandes de saneamiento, justamente las que prestan servicios en estas ciudades, como puede ser Sedapar, Sedacusco, etcétera, que justamente nos da pie a mayor cantidad de conexiones para poder hacer el seguimiento de estos comercios que pueden ser, que pueden trabajar a la par del consumo de agua potable para poder medir si es que están llegando a niveles de producción mayores o menores. Y justamente para terminar esta presentación, sí me gustaría decirles que la idea, y como Camillaco y SUNAS, es poder prestar las herramientas, poder prestar la información que nosotros generamos y transformamos para que las personas, no solamente los hacedores de política, no solamente los empresarios, sino también el personal, las personas de a pie que pueden consumir, que consumen agua, que manejan, que gestionan el agua en sus casas, para que justamente ellos tengan toda la información necesaria para la toma de decisiones del uso de su respectivo consumo. Muchísimas gracias. Vamos a bajar un poquito esto. Muy amable a Gerald por la exposición que nos ha intentado resumir en un par de láminas sobre todo este estudio. Y en base a este estudio y a esta información es que continúa lo que es un panel que va a estar a cargo déjenme comentarles por favor, este panel es a cargo de Cristina Luna. Ella es periodista especializada en economía, con más de 25 años de experiencia en prensa escrita, televisión y plataformas digitales. Ha ocupado roles tanto en medios como La República, El Diario Correo, Expreso. Ha colaborado también en revistas como América Economía y en algunas publicaciones institucionales con entidades como ESAN, la misma Cámara de Comercio de Lima que estamos ahora, y en Confiep. Actualmente es editora de Economía y columnista en Expreso, así como también directora de Cuaderno Borrador y creadora de contenido en TikTok, además de conductora del podcast regional Café con Noticias. Cristina, por favor, queremos invitarte aquí al escenario para que tú manejes este panel de esta mañana. También vamos a brindarle un caluroso voto de aplausos, darle la bienvenida. Sí, los integrantes del panel, vamos a mencionar que contamos con Ana Paola Gutiérrez, quien es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Indicadores de la Actividad Económica en el Banco Central de Reserva del Perú, cuyas funciones incluyen tanto elaborar proyección del Producto Bruto Interno y realizar la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas. Ana Paola, muy buenos días, por favor, te invitamos aquí al escenario. Este panel es bastante variado. Tenemos también la presencia de Andrew Carlos Gibbon Bustamante, quien es chef investigador especializado en desarrollo comercial y académico con diplomados en gestión estratégica de emprendimientos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el CIDE, y conocimientos colectivos. Es experto en comunicación corporativa y propiedad intelectual aplicada a la gastronomía, miembro del comité directivo de Slow Food Perú, promoviendo una alimentación sana, buena, justa y biodiversa. Actualmente dirige la jefatura de investigación y desarrollo en una unidad de negocio de la red educativa gastronómica más importante de la región con presencia global. Por favor, bien, los invitamos aquí al escenario. Contamos con la presencia de Alejandro Conza Salas, quien es ingeniero sanitario con maestría en gestión ambiental y 20 años de experiencia tanto en alianzas público-privadas para agua y saneamiento en Perú. Ha liderado proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial,
CAF y la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Fue asesor peruano en el panel de alto nivel sobre agua para la ONU en los años 2016 al 2018, consultor senior del Banco Mundial en el 2030 y socio en Hídrica, líder de ingeniería en agua limpia, perdón, y representante del Grupo Técnico Peruano de Huella Hídrica en la Alianza del Pacífico y miembro de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Lima. Alejandro Conza, buenos días, bienvenido aquí a este panel. Vemos que tenemos miradas técnicas, económicas, un poco más también desde el sector gastronómico, también de inversión, y contamos también con una mirada desde la SUNAS a cargo de Mauro Gutiérrez Martínez, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Economía por la Universidad de Chile, candidato a doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene más de 20 años en la administración pública. Actualmente es el presidente ejecutivo de la SUNAS, a quien también recibimos con un caluroso voto de aplausos aquí al escenario. Y como les comentaba, este panel queda ya en la conducción a cargo de Cristina Luna. Mil gracias a todos por estar acá. Creo que el tema del agua es fundamental. Hace un rato conversábamos que el agua es lo que te hace básicamente humano, ¿no? Cuando la perdemos, perdemos todo rastro de civilización. Así que quisiera arrancar esto con una felicitación para Mauro, porque creo que buscar este indicador es súper importante. Empecemos, porque me dicen que el tiempo es súper corto. A ver, las actividades realizadas en las empresas del sector hoteles, restaurantes, dependen en gran medida del agua para su funcionamiento y operatividad. Dado que tengo a Mauro acá al lado, me gustaría preguntarle a él primero qué expectativas tienen respecto al rol del agua potable para el sector restaurantes, hoteles, y qué medidas se pueden implementar para preservar este recurso que creo que a nadie nos queda en duda es indispensable para garantizar su sostenibilidad. Cristina, muy buenos días y muy buenos días a las personas que nos acompañan en la mesa y también a todos ustedes. Quiero empezar primero indicando por qué razón el regulador quiere presentar un índice y hago la distinción no tanto de predecir la actividad económica, sino de medir cómo se está consumiendo el agua en las actividades económicas, ¿no? Bien lo ha señalado, el tema del agua es un componente esencial en el funcionamiento de las actividades económicas. Sin agua no vamos a tener ni restaurantes, ni hoteles, ni ninguna de las actividades habituales que desarrollamos. Pero también una cosa que a veces no es, que puede ser obvia, ¿no? Es que estas actividades van vinculadas, pero lo que hace el índice es tratar de encontrar esa correlación y tratar de medir cuánto se vincula la actividad con el consumo del agua. Y ahí vamos al tema de los hoteles y los restaurantes, ¿no? Una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que existe una altísima correlación entre el agua y la actividad económica, como hemos visto. Y uno de los sectores que genera mayor actividad, incorporación de trabajo, ¿no? Es justamente el sector de turismo vinculado a hotelería y también el de restaurantes, que típicamente y tienen dos factores motrices distintos, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Tienen una fuerza más vinculada a la demanda interna, mientras que los hoteles, ¿no? Que se hemos podido diferenciar en hoteles grandes y los más pequeños, tienen fuerzas distintas, en algunos casos vinculados al turismo, ¿no? A la forma en la que se está comportando también una actividad que es importante para la economía, que es la entrada de los turistas. Y lo que encontramos es que existe una altísima correlación en su nivel de consumo de agua. Entonces, cuando podemos encontrar estas correlaciones, nos sirve desde el punto de vista de regulador también para dar señales respecto a la utilización de esta información para, como ya se ha señalado, ¿no? Dar indicios de qué tan sólida se encuentra la actividad económica medida a través de este consumo de agua. Lo que estamos observando es que el fenómeno o el efecto del COVID fue un evento dramático que ha tenido efectos de muy largo plazo, ¿no? Y que estamos encontrando que en estos dos sectores que se han estudiado, ¿no? Básicamente su recuperación ha demorado, de acuerdo a los niveles de consumo de agua, recién alrededor del 2024 que se ha estado presentando una recuperación, ¿no?
pero también nos abre otras preguntas en términos de los resultados que vamos encontrando. Es si cada una de estas actividades están llegando al estado estacionario, como decimos nosotros los economistas, este equilibrio que había previo al COVID, o es que estamos llegando a un nuevo estado estacionario que puede estar incluso por debajo a los niveles prepandemia y que finalmente implica otra situación de actividad económica. Y lo que encontramos para el caso de restaurantes es que aparentemente se está volviendo a los mismos niveles. En el caso de hoteles existe dos comportamientos distintos. Para los grandes, ¿no?, que están mirando hacia afuera, pareciera que están convergiendo a un nivel de actividad mayor, mientras que para los más pequeños, hoteles más pequeños, su nivel de consumo no necesariamente no aparece tener los mismos niveles previos a pre-pandemia. Entonces nos abren varias preguntas de investigación detrás, ¿no?, que tiene un valor en sí mismo, pero también un tema práctico, ¿no?, de tratar de ver los sectores, cómo están, cuál es la salud de la actividad que este está presentando. Y otro tema adicional que creo que era importante de destacar, y disculpa que me esté prolongando en este tema, el índice, cuando lo veíamos, esto es muy parecido a una tomografía. ¿Por qué lo menciono como una tomografía? Una tomografía uno comienza a hacer pues slides, ¿no?, de lo que estamos analizando. El índice nos permite hacer eso. El consumo de agua se puede diferenciar por subsectores, por comercio, hotelería, hoteles grandes, hoteles pequeños, restaurantes pequeños, grandes, textilería. Podemos dividirlo por un conjunto de SIUs, ¿no?, de actividades industriales, económicas. Pero también lo podemos cortar geográficamente, ¿no? Para el caso de Lima, uno puede mirar cómo se está comportando Lima Cercado, Breña, Comas, el Callao. Tiene una posibilidad de explotar, de analizar en un mayor detalle, ¿no?, que generalmente cualquier otro índice que nos pueda poder medir la actividad. Y esta metodología es perfectamente extrapolable, como ya lo mencionado Gerald. Nuestro objetivo es hacerlo al resto de regiones y dar también esta señal para tratar de ver qué tan heterogénea es el comportamiento de sectores que consideramos que son críticos. Gracias. La verdad, súper interesante porque creo que no tenemos otro indicador que nos lleve a mirar a profundidad, ¿no? Como tú dices, cortes verticales y horizontales. Ana Paola, te hago la misma pregunta. Buen día, ¿qué tal? Cristina, justo como mencionaba Mauro, este tema para nosotros, al menos de ver a dónde hemos llegado post pandemia, es bastante interesante. Como mostraba Gerald en su presentación, se ve que el consumo de agua, por ejemplo, en los hoteles post pandemia ya está por encima de los niveles prepandemia. Y esto llama bastante la atención porque si vemos las cifras de turismo receptivo, por ejemplo, sabemos que aún estamos por debajo, ¿no? Los turistas que entran por el aeropuerto Jorge Chávez seguimos como 9% debajo de lo que teníamos prepandemia. Incluso las series de pernoctaciones de turistas también están por debajo de lo que teníamos prepandemia. Entonces esto nos lleva a preguntarnos por qué sería que el consumo de agua sí está por encima de lo que teníamos antes, ¿no? Y eso nos lleva a otras preguntas del uso mismo del recurso, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros usábamos mucho la electricidad como aproximación de la producción. Pero, ¿qué pasó? Que post pandemia hemos visto un quiebre. ¿Por qué? Por eficiencia energética, ¿no? Las empresas tratan de mejorar sus procesos, de quizás tener plantas autogeneradoras, o también hay mucho consumo que no es productivo, es decir, pueden estar consumiendo electricidad para procesos de mantenimiento o para otras cosas que no se reflejan en producción, ¿no? Tal vez algo así está pasando con el tema de agua, entonces habría que examinarlo un poquito más a detalle, ¿verdad? Interesante ver que de repente es como un zoom para ver la informalidad, ¿no? Porque una cosa es lo que tú facturas y dices, bueno, acá tengo mi casa, pero en verdad tienes tu garaje y vendes tu menú y ahí vamos a poder observarlo. Mil gracias. Por favor, quisiera tus palabras, Andrew, porque tú eres el investigador, el que conoces el campo, estás en la cancha. Creo que podría responder justo tu inquietud porque recordemos que antes de la pandemia el tema de inocuidad no era algo que se tocaba muy seguido y eso hoy en día ya es norma, ¿no? Entonces ahí hay un incremento en el consumo de agua, definitivamente, ¿no? Mayor lavado de manos, obviamente mayor higiene y limpieza en todo sentido. Entonces ahí podría ser justamente ese pico que no necesariamente está relacionado al consumo. Eh,
por otro lado, recomendaría, o sea, me parece súper importante, justo como conversábamos al inicio, no es mejor tener el indicador que no tenerlo, y creo que en este sentido, esta metodología es potente porque nos permite hacer cruces. Sin embargo, yo sí miraría la foto, poniendo así los paños fríos en el tema, la foto global, porque sí hay tendencias a nivel global que van obviamente en línea de reducción del consumo de agua, van en línea con monitoreo de cuánto consume el agua, la técnica culinaria, por ejemplo. Sin ir muy lejos, solo hacer el cambio de un lomo saltado versus un pollo saltado, podríamos hablar de 10.000 litros de reducción de consumo de agua pero claro, la línea de la cadena de producción, no necesariamente del restaurante. Pero cambios mínimos son los que están sucediendo fuera y dentro también, porque hay ejemplos en Central, y Astrid y Gastón, por ejemplo, que ya están tomando decisiones en base a la huella hídrica. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos ver una reducción del consumo del agua, pero no necesariamente un impacto una reducción en las ventas. Entonces sí, creo que es importante que esto nos muestra la foto hoy, pero en el futuro queremos ver un indicador, de repente indicadores cruzados o indicadores mixtos que nos permitan identificar, por ejemplo, de cierres de brechas tecnológicas, ¿no? Porque ahí es donde el Perú también está muy atrasado y si se cierra esa brecha tecnológica, que también es una tendencia local, vamos a tener ahorros no solo energéticos y consumo de agua, sino mayores, o sea, por un lado mayores ventas, pero mucho más eficiencias. Entonces, yo creo que para la foto de hoy es potente, pero hay que ser conscientes de que tenemos que darle un 2.0 para tener más, creo que el nivel cualitativo, ¿no? Más afinado hacia las estrategias y los objetivos que necesitamos cumplir como país. Mauro, vaya reto, te dice que esta es la línea base, acá arrancamos. Vamos a ver cómo continuamos. Quisiera saber, Alejandro, mira, tú eres un especialista, es el ingeniero sanitario acá del panel, maestría en gestión ambiental, 20 años de experiencia en alianzas públicas privadas, te escuchamos. Bueno, gracias. Y primero felicitar el esfuerzo que se ha hecho desde SUNAS para el desarrollo de este estudio que nos da una visión diferente del agua, ¿no? Ahora es el agua, cómo el agua aporta a la economía, cuál es esa relación, ¿no? Y, digamos, desde el sombrero de sostenibilidad, como parte de la Comisión de Sostenibilidad aquí de la Cámara, bueno, ya hace 40 años que se define qué entendemos por sostenibilidad, ¿no? Esta relación de este triángulo entre sociedad, ambiente y economía. Y lo que ha pasado es que a veces estos aspectos se han visto de manera muy independiente, ¿no? Y no de forma integral, como creo que en este caso específico de este esfuerzo se está dando, ¿no? Tenemos la visión del agua en la economía, tratando de leer el comportamiento del usuario de los restaurantes y de los hoteles. Em, pero un poco coincido, ¿cómo ampliamos esta visión, no? Y para tomar los términos de huella hídrica, hemos hablado de consumo de agua, pero en realidad no estamos consumiendo esa agua. Usamos esa agua, pero esa agua luego la estamos devolviendo. Y la estamos devolviendo con otra calidad. Es otra dimensión que seguramente a otros actores que manejen la información la podrán analizar. Pero claro, es una primera dimensión y es importante tener una lectura sobre ello. Usos de agua, consumos de agua, y dónde la estamos utilizando. No hemos tomado como ejercicio, se ha tomado como ejercicio el caso de la ciudad de Lima, bueno, Lima Metropolitana, Lima y Callao, donde obviamente tenemos un desafío con los riesgos hídricos, ¿no? Es decir, hoy, como decían bien, tenemos una foto de cuánta agua estamos utilizando, pero ese es realmente el volumen que deberíamos estar utilizando. Si hago ese ratio entre cantidad de agua sobre dólares de producción de la industria de hoteles y restaurantes, ese es el nivel al que quiero llegar. ¿Debo ser más eficiente? Surgen otras preguntas que en realidad no surgirían o no podrían responderse, y eso es un desafío otra vez para SUNAS y Kamiyaku de ampliar la dimensión con la cual, en base a la información de los usos de agua, podemos entender mejor cómo está la ciudad de Lima, el vecino, el usuario, el ciudadano limeño, entendiendo y viendo realmente el agua, ¿no? De que deje de ser invisible, porque ha sido siempre invisible a nuestra economía, porque nunca nos preocupamos, si preguntamos aquí cuánto pagan por su recibo de agua, pocos tendrán en la mente ese valor y ese número, pero ser más conscientes de ello, creo que es también parte del esfuerzo que hay que desarrollar, ¿no?
Coincido 100% contigo, que creo que siempre hemos asumido que el agua está ahí, ¿no? Y cuando no está, otra vez nos volvemos otra persona. Mauro, los resultados de la nota técnica reflejan una importante contribución del agua en las predicciones de la dinámica sectorial para los próximos meses. En tu opinión, y esta pregunta también, porfa, para todos, ¿qué ventajas tendría el uso de esta información desagregada, que ya nos has dicho que es casi una tomografía, para cada subsector por tamaño de empresa, para los principales agentes económicos, aún tomando en cuenta que para qué otros sectores se considera que podrían replicarse este análisis? Porque ya veo que han presentado algunas ideas, ¿no? Pero ¿a dónde más podríamos llegar? Justo reflexionaba sobre el nombre del indicador ECO, ¿no? ECOS, ¿no? Viene porque refleja el sonido de algo que se está moviendo, ¿no? El agua de alguna manera hace eso, ¿no? Refleja ese sonido de la actividad económica que está detrás, ¿no? Por eso lo que estamos nosotros midiendo, y efectivamente es cierto, ¿no? El agua en el tiempo puede sufrir muchas variaciones en el proceso técnico de su uso, ¿no? Efectivamente, por eso el índice en este momento es un índice más de corto plazo. Pero el problema general que también tiene todo tipo de índice, ¿no? El índice de precio del consumidor pasa lo mismo, porque cuando hay cambio tecnológico, las calidades de lo que se compra va cambiando y el precio va cambiando, y eso también hace que el índice, cuando incorpora variaciones de calidad o de tecnología, a veces queda medio desfasado. Por eso siempre es un reto el estar tratando de incorporar estas modificaciones. En el caso del índice pasa también lo mismo. Em, pero lo interesante del caso es, más allá de eso, en el corto plazo sí es un buen predictor, ¿no? Es un buen predictor del consumo como tal. Y a su vez, y ahí sí quiero hacer ese disclaimer, está altamente correlacionado con la actividad económica, ¿no? Entonces, llamémoslo así, el índice me predice el comportamiento del consumo del agua. No lo tomen todavía directamente como es una predicción de la economía, pero sí está altamente correlacionado con la actividad económica. Por tanto, desde esa perspectiva nos da una luz, por lo menos, de en qué dirección va a ir la economía, si va a ir en positivo o por lo menos en negativo. Yo creo que eso en muchos casos es muy potente en términos de saber en qué dirección nos encontramos, ¿no? Porque a veces estas variaciones muy pequeñas, ¿no? Pueden confundirse con un cero. Entonces, la actividad del consumo del agua nos puede ayudar cualitativamente para poder distinguir si estamos por encima o estamos por debajo. Y eso es muy importante. Eso creo que es una de las fortalezas del indicador. Y en segundo término, como ya había adelantado, nos permite hacer una inferencia a niveles de precisiones mayores en subgrupos que queremos analizar. En este momento el índice se llama ECOS porque está vinculado a servicios y comercios, ¿no? Pero también es interesante, esa es otra dimensión todavía, como primicia quizás lo voy a mencionar. También sirve para medir, como bien señalabas, la informalidad, que muchas veces no está declarada en los sectores formales, pero sí aparecen como doméstico porque es un consumidor de agua, ¿no? Entonces, hay muchos predios, ¿no? Que tienen bodegas, ¿no? Que aparecen como unidades mixtas. No forman parte en este momento del índice, pero sí nos da una idea de cómo se comporta este consumo, ¿no? Que de alguna manera sustenta la actividad informal. Yo lo comento en términos de un análisis que hicimos previamente, por ejemplo, para el Callao, ¿no? No es parte del índice, pero vimos cómo se comportó algunos distritos en el momento de la pandemia. Lo que encontrábamos es que había algunas actividades que efectivamente cayeron y demoraron en adecuarse. Y eso era porque estaban saliendo del periodo en el que había las restricciones de salida. Y hay otros distritos que simplemente hicieron esto. Y fue como un hipo. Salió y volvieron a entrar. ¿Qué nos refleja eso? Nos refleja que en algunos distritos, efectivamente, no hubo una restricción de salida, ¿no? Y eso, de alguna manera, puede ser un indicio de un alto nivel de actividad informal, porque efectivamente en la informalidad tú tienes que salir a trabajar, ¿no? Y si no, no hay ingreso, ¿no? Entonces, sirve para muchos otros fines. El tema, justamente, y por eso es importante la participación de la academia, ¿no? Y de entes vinculados a la medición de la actividad económica, de cómo aprovechar esta información para poder explotar y analizar otras dimensiones que típicamente no se piensa con el tema del agua,
¿no? Bien lo señalas de que el agua nos falta un día y efectivamente se nos complica el asunto, pero hay zonas, ¿no?, donde esa es una situación habitual y hay que entender también cómo en esas zonas, ¿no?, cómo se produce y qué patrones de consumo tiene. Pero ese es otro índice que queremos desarrollar que tiene otra mirada más de la perspectiva social, pero este índice ya mirando la actividad económica nos permite hacer zoom en muchos casos de ciertos sectores que nos interesaría estudiar y que seguramente desde la academia va a ser muy útil que hagan una mayor profundización. Gracias, Mauro. Ya nos adelantó que viene otro índice. No puedo, soy periodista. Ana Paula, please, para el Banco Central tener este zoom, ¿no? Porque a veces tenemos una mirada macro, pero eso te va a permitir mirar un poquito más adentro. ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, creo que hay que contextualizar la relevancia del estudio SUNAS para las proyecciones. En verdad sabemos que el sector servicios representa la mitad de nuestro PBI. Y es de los más difíciles de proyectar o de predecir, ¿no? Y como sabemos, el INEI, como para contextualizar un poco, ya que estamos diversos perfiles acá reunidos, el INEI publica su índice mensual de producción nacional con 45 días de rezago, ¿no? Es decir, ahorita en la quincena de septiembre hemos tenido la producción de julio. Pero este tipo de indicadores líderes nos permite medir la actividad prácticamente en tiempo real o con muy poco rezago, ¿no?, que es bastante importante para la toma de decisiones económicas. Para el Banco Central, por ejemplo, para las decisiones de política monetaria, es muy importante saber cómo está la temperatura de la actividad ahora, no hace 2 meses. Entonces, este tipo de índices nos va a ayudar no solo al Banco Central, a otras instituciones que hacen proyecciones, estoy hablando del MEF, de consultoras, o quizá de instituciones que hacen políticas específicas para estos sectores, ¿no? Estoy hablando de Mincetur, incluso para el Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque como mencionaba Mauro, esta es una actividad que genera como 200.000, 220.000 empleos en promedio al año, directos formales, ¿no?, más los indirectos. Entonces, en realidad, medir la temperatura del sector en tiempo real antes de que los problemas lleguen a un punto más álgido es realmente bastante importante, ¿no? Y para el Banco Central, en verdad, si este índice se publicara no trimestralmente, sino mensualmente, y ahí va otra tarea quizá para SUNAS, perdón, sería aún mejor, ¿no? Lo podríamos utilizar más, recordando el peso que tiene esto en servicios, ¿no? Justo te iba a decir eso, mensual, Mauro, pues. Así los periodistas tenemos nuestra fecha, igualito. INEI sale inflación, listo. SUNAS saca listo. Porque el BCR lo hace al tiempo. Así que ahí tienes el reto. Andrew, te toca poner la estaca. Ya estamos dos que decimos mensual. ¿Ah? Pobre Mauro, porque va a salir de aquí con un montón de chamba, un montón de tareas. Bueno, en realidad lo que mencionó Mauro es muy preciso y creo que hasta no tan corto plazo, porque en realidad los cambios en el Perú suceden lento. Entonces, este índice, yo creo que 5 años por lo menos es potente y útil porque sabemos que las transiciones toman bastante tiempo, especialmente aquí. Sí, me alegra mucho escuchar que viene la parte social, porque ahí es una inquietud también que justo no llegamos a conversar, la quise exponer en la reunión que tuvimos previamente, pero el tema de la anemia, nosotros estudiamos muchísimo los temas de anemia y hay una relación directa con el consumo de agua, especialmente justo por lo mismo que responde ese incremento de consumo, el tema de la inocuidad y las diarreas recurrentes. No importa cuánto se fortalezca la dieta, si por el otro lado estamos con varios problemas de salud. Entonces, ahí sí yo creo que se puede hacer algo muy interesante entre sacar indicadores de reducción de anemia versus acceso al agua y podrían tener de repente incorporarse en las políticas, sería muy potente. Sí me atrevería también al tema de hacer indicadores cruzados. Hay otras tareas para Mauro, pero el tema de, por ejemplo, el MINAM y su estrategia de indicadores de huella de carbono. ¿Por qué no podemos hacer un cruce de huella de carbono y huella hídrica? ¿No? Tienen relación muchas veces con la operación. Entonces, yo creo que esto se presta, es un inicio que da para muchísimas aristas y bueno, lo importante siempre es unirlo al planeamiento estratégico como país, ¿no? Esa parte creo que es la que siempre nos falta y es donde ahí tenemos que apuntar todos al mismo lugar. Bueno, eso nomás por la parte de restaurantes y hoteles. Alejandro, tú has sido consultor senior del Banco Mundial, así que tienes una mirada amplia del tema. ¿Cómo le podemos sacar jugo a esto? Una chambita para Mauro. Sí, comentar que el día viernes por otra agenda me tocó estar en SUNAS y visitando las oficinas de Camillaco, no el viernes, la semana pasada. Y en realidad no lo ha dicho
no se ha dicho acá, pero la invitación abierta a todos los que quieran visitar Kamiyaku, porque es realmente un espacio de información que debería consolidarse como think tank, de donde nació justamente la creación de este indicador, ¿no? Em, Creo que un primer desafío es ese, hacer ese llamado para que en base a la información que existe de data de agua, data que creo yo es de la más fina que existe en este momento, eh, sobre el indicador agua, poder construir em, muchos otros números o data o información que sirva a tomadores de decisión. Y esto un poco va la propuesta aquí de ir del think tank al action tank. Porque el desafío es ese, ¿no? Vamos a construir o construimos indicadores, cruzamos indicadores, son variables, pero finalmente, ¿cómo ayuda esto a los tomadores de decisión? Y tenemos en sala gente que ha sido tomador de decisión de alto nivel. ¿Cómo hacemos que esta información sirva para esto de tomar la decisión ni bien lo más fresca posible, ¿no? Con la información que existe? Y creo que ese desafío parte, ese action plan parte de hacer estas sinergias entre los diferentes actores. En este tema de lo público y lo privado, mi visita a SUNAF fue, por ejemplo, para hacer un análisis de información de usos de agua en entidades públicas. Es otro desafío, es otro mundo. Pero cómo luego transformamos esta información en realmente acción, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gremio que hoy conoce cuál es su comportamiento futuro? Y de repente le parece que si bien ya es una proyección de la economía de este sector, no traduce lo que quieren ellos como mensaje de hoy vendo no solamente alimentos, vendo eficiencia, vendo sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo compatibilizo esa estrategia de sector con los indicadores que se van desarrollando y mostrando? Entonces, creo que va por ahí otra vez, otro desafío de consolidar este think tank dentro de SUNAS como es Kamiyaku y asociarlo y ligarlo a action tanks con los diferentes actores, como hoy es ejemplo, Cámara de Comercio, SUNAS, CIDEP, en este esfuerzo colectivo, ¿no? Bueno, señores, la verdad que bastante trabajo pendiente, Mauro. Bastante que tenemos acá por hacer. Me dicen que no tenemos preguntas en este momento. Todos estamos corriendo, yo sé, time is time. Quería darles unas palabras finales. La verdad que quisiera agradecer a SUNAS por la invitación, a la Universidad Pacífico por haber trabajado esto tan bien. Esto es un esfuerzo técnico que ha permitido desarrollar este índice y poner a disposición de todos, toda la ciudadanía, porque creo que eso es lo más valioso, información estratégica para el país. Asimismo, quisiera saludarlos a todos ustedes. Gracias por estar acá, tengo buen humor, hablarlo no tan técnico para que todos podamos entenderlo. Para Expreso esta información es súper importante porque revela cómo un recurso crítico como el agua puede convertirse en un indicador altamente correlacionado con la actividad económica. En este caso, de sectores claves como hoteles y restaurantes, que tal como también nos ha enseñado Mario Paula, es súper difícil de analizar y llega a veces la información con delay. Por ello es especialmente importante en este contexto de incertidumbre, nos acercamos a elecciones, señores, contar con métricas confiables que anticipen el comportamiento productivo, que permitan analizar con mayor rigor la eficiencia de inversiones, sostenibilidad del crecimiento de crecimiento y el impacto del empleo formal. Señores, los temas centrales para nuestra línea editorial está enfocada en economía, inversión, competitividad, pero también, aún más importante, el desarrollo humano, que es algo que Mauro ha resaltado en todo momento en este panel. Este estudio que hemos revisado hoy confirma que el agua no es solo un recurso vital, sino también un insumo crítico para la competitividad de nuestra economía. Por eso, felicitaciones. Gracias. Sí. Muy bien, de esa manera finaliza el panel. Queremos aprovechar a los integrantes también de esta mesa para una fotografía de estilo, por favor, si nos ponemos un segundo de pie, ¿sí? ¿Correcto? Y aprovechamos en mostrar esta publicación que se denomina El Buen Dato. No, yo ya lo tengo. No,
En esta publicación tenemos investigaciones, papers, resumidos de manera más didáctica. Y solo un instante si podemos mirar al fotógrafo que está al frente y mostrar la portada de la publicación. Ay, pues, no sabía que salía. Sí, y ahora un favor más, por favor, aquí al frente, y vamos a contar con la participación de todos los integrantes del auditorio, por favor, aquí. Nos colocamos los integrantes, por favor, de este panel